Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Jazz, muy bien. Pues bueno, aquí venimos a presentarles un nuevo proyecto. Hemos estado trabajando últimamente en este sueño, porque creo que ambas compartimos esto, porque queremos ser influencers. Eso. Queremos que nuestras voces también sean escuchadas y que tengan información de primera mano profesional, porque hemos estado platicando últimamente que hay mucha información en internet, muchos malos conceptos que se están dando sobre la salud mental y demás. Y bueno, venimos por eso a robarles este espacio con dos profesionistas de la salud mental. Voy a dejar que Silvia se presente. Adelante, Silvia, preséntate. Pues hola a todos, ojalá les guste nuestro nuevo canal, que sí, es un hijo para las dos. Que esperamos que este hijo crezca muy pronto y esperemos contar con todos ustedes, que se suscriban al canal, que les den sus likes y ojalá les guste nuestro contenido, que siempre vamos a estar viendo pues lo más importante en salud mental y hasta lo que creamos que no es tan importante, sí lo es. Bien. Entonces, yo soy Silvia Mayo, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual con una maestría y doctorado en la conducta. Entonces, pues más o menos, digamos, estoy capacitada para poder hablar de salud mental con mi experiencia que tengo ya de 20 años. Wow. Y pues aquí estaremos para resolver todas sus dudas. Como dijo Yasmín, hemos visto muchos canales de YouTube, unos muy buenos, otros no tanto, donde empezaron a salir con esto de la pandemia, la depresión, la ansiedad, y pues hay unos buenos, hay unos no tanto, pero aquí les vamos a ir aclarando sus dudas y les vamos a ir diciendo de lo que se trata la salud mental, de que no simplemente es con medicamento, que también se necesita terapia, dependiendo el caso. Y pues aquí vamos a ir aclarándoles todas sus dudas. Y si gustan mandar temas que sean de su atracción, de que no tengan como el conocimiento suficiente o no les hayan dado la información suficiente o estén pasando por un proceso, pues aquí estamos nosotras para poderles aclarar todas esas dudas. Excelente, muy bien. Hasta yo me quiero inscribir. Perfecto. Ok, pues bueno, yo me presento, soy Yasmín Balcázar. Tengo como formación la licenciatura en psicología, tengo la maestría en psicoterapia humanista y en esta pandemia me sucedió que fui consumidora de diplomados y en uno de esos tuve la fortuna de conocer a Silvia como mi maestra. Estudié un diplomado en ¿qué? Cognitivo-conductual. Terapia cognitivo-conductual. Exactamente, entonces coincidimos en algunos conceptos y demás. Yo apenas tengo 14 años de experiencia, ella me gana, pero también aquí le vamos a entrar al quite desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista gestal, que también se maneja un tanto en el humanismo. Y bueno, vamos a ver cómo convergen estas dos corrientes de psicología. Y como decía Silvia, lo importante es que pues se mantenga informada la población sobre la salud mental, porque nos dimos cuenta en pandemia que pues nos falta un montón de cultura en la salud mental, que se pensaba que pues solamente ciertas personas acudían a terapia o tomaban medicación y demás. Vamos a ir viendo que hay algunos procesos que sí requieren la medicación, otros no, pero bueno. Les compartimos que en este espacio vamos a estar hablando de muchas cosas. Tenemos un espacio ya en Instagram donde hablamos de películas y también aquí lo podemos hacer un poquito más profundo, ¿no? Uh-huh. Aquí vamos a intentar hablar sobre series, libros, temas de psicología. El tema que ustedes nos pidan lo podemos checar y lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y aquí también lo interesante de este canal, que es algo diferente, de que vamos a ver dos psicólogas con diferentes corrientes. Entonces vamos a poder atacar esto con varios puntos de vista, tanto el de Yasmín como el mío. También tengo ahí como que también hice algo de sistémico. Bien. Y psicoanálisis.
Entonces, podemos atacar todas las corrientes y juntar todo en uno. Más que nada para que no se casen con una sola corriente, ¿no? De que soy psicoanalista y te voy a hablar sobre mi punto de vista a partir de del psicoanálisis. No, aquí vamos a hablar desde el punto de vista, yo creo que de todas las corrientes y de lo que nos ha funcionado. Exactamente, porque no a todos nos va de todo, ¿no? Así es. Hay que ir como encontrando qué corriente es la que mejor me va, ¿no? Y aquí vas a poder escuchar de algunas de esas, porque tal vez no seamos expertas en todas, pero sí conocemos un poco de todas, porque en la carrera la tenemos que checar, y ya de ahí nos fuimos especializando, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Qué te parece, Silvia? Vámonos. Y el tema de hoy va a ser un tema diferente para Silvia y sí me gustaría escuchar un poco sobre su opinión, porque no es lo mismo, ¿no? Yo desde la psicoterapia humanista les cuento un poquito, pues es un poquito de todas las corrientes, pero sobre todo lo que nos basamos mucho es en el aquí y en el ahora, en el sentimiento de la persona y en la regulación de los mismos, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta corriente porque es muy permitible muchas cosas, no solamente vamos por una sola técnica, vamos por varias. Y bueno, en este mundo del humanismo me topé alguna vez con un tema llamado psicogenealogía, que no sé si hayas escuchado, Silvia. No. He escuchado del familiograma que se utiliza en la corriente sistémica, no sé si sea algo parecido. Algo así, de hecho tiene su base por ahí sistémica. Les voy a compartir la pantalla, no sé si ya la ven. ¿Me avisas? Ya, está perfecta. Perfecto. Y ahorita voy a hablarles un poquito sobre el origen de la psicogenealogía, pero les quiero platicar que yo me topé hace ya como 5 años más o menos, me topé con un psicólogo que ha sido como muy criticado, y es el querido Alejandro Jodorowsky. ¿Por qué ha sido criticado? Porque pues es un psicoterapeuta que maneja algo que él mismo bautizó como psicomagia. Maneja cosas del tarot y como algunas cosas medio esotéricas, pero dentro de todo esto que maneja me llama mucho la atención que antes de que él perdiera la cordura, dicen algunos colegas. O que tenga el pensamiento mágico. Que tenga pensamiento mágico, exactamente. Él desarrolló mucho de esta teoría que se llama psicogenealogía. Él empieza a hablar sobre algo que se llama árbol genealógico. ¿A qué te suena esto, Silvia? Pues de tu familia, de generación en generación. Exactamente. De dónde vienes, a dónde vas. Exactamente. Y bueno, vamos a comenzar por psicogenealogía. Es una palabra compuesta. Vamos a hablar primero de genealogía, que en griego pues significa raza, nacimiento, generación o descendencia, y está combinada también con logos, que todos sabemos que es ciencia o estudio. Entonces la genealogía es el estudio y seguimiento de la ascendencia hacia arriba o descendencia hacia abajo de una persona o familia, ¿sí? Si combinamos la palabra que es psico, que viene de psique, que significa, aquí no sé cómo vas a reaccionar, que significa el estudio del alma. Yo diría el estudio de la mente. Desde el humanismo es el estudio del alma, porque en el humanismo... nos vamos a agarrar, no importa. Sí. En el humanismo el alma tiene que ver con todo lo que no se toca, con todo lo que ni siquiera la encuentran. Con sensación, que tiene que ver con sentimiento, ¿no? Y bueno, entonces esa es la definición que nosotros en el humanismo tenemos. Sí, que el estudio del alma. Ok. No. Pero chicos, sí que es el estudio de la mente. Digamos que de la mente y el alma, para que estemos las dos, quedamos las dos de acuerdo, ¿no? Vale. Bueno, y entonces cuando hacemos la combinación de las dos palabras, que es psicogenealogía, significa que es el estudio del alma de la familia. Vale, pues. O el estudio de la mente, el alma y la familia.
o de las creencias de toda la familia. Voy a cerrar porque se escucha un perro. Bien. Exacto, okay. El estudio de la mente de todas las familias. Eso no, de las creencias de toda la familia. De toda la familia. Me gusta, porque sí. O sea, una parte sí son las creencias, una parte que también se estudia, pues son enfermedades psicológicas, físicas, y también vamos a hablar de patrones conductuales, ¿no? Que al final vienen generadas, pues, de todas las creencias que cada familia va teniendo. Del aprendizaje. Del aprendizaje, de contextos históricos también, que todo eso nos influye como seres humanos, y que cada familia se va adaptando al contexto, ¿no? Y de acuerdo a esta adaptación, pues son las enseñanzas que se van dando de generación en generación, ¿no? Que son las creencias. Exactamente. Bueno, el objetivo principal de la psicogenealogía es identificar todos estos patrones. Aquí hay un tema que es bien interesante, que son los secretos familiares. Obviamente, como acabamos de mencionar, las herencias físicas o emocionales dentro de la historia familiar. ¿Y por qué digo que los secretos familiares son bien interesantes? Porque de acuerdo a la psicogenealogía, estos secretos pueden ir dando lugar inclusive a enfermedades físicas en la familia, ¿no? Por ejemplo, digamos, un secreto familiar es que hay un miembro de la familia que no ha sido identificado o como aceptado, como no se habla de Bruno. Lo que te iba a decir, no se habla de Bruno. Vean la película de Encanto. Encanto, exacto. ¿No? Ahí, por ejemplo, en esa película nos habla que Bruno es como el secreto familiar y que nadie, no quiere la familia que se sepa por qué no quieren hablar de Bruno, ¿no? Es como también dijéramos perdón que te interrumpa, no, venga. En una familia hay un alcohólico, un drogadicto. Exacto. O un homosexual, porque todavía las hay, y no se puede hablar de esa persona, ¿no? Exactamente. Y bueno, cuando dice Alejandro Jodorowsky que cuando el árbol guarda secretos, estos secretos van a gritar en silencio y se va a ver reflejado en conductas en otras generaciones. Digamos que Bruno es un personaje del que no se habla, ¿no? Y la siguiente generación, que es la generación de Mirabel, lo empieza a buscar y se une en esta premonición que tiene el Bruno, ¿no? Y que Mirabel lo encuentra y bueno, ahí el árbol empieza a hablar nuevamente de Bruno sin hablar de él. No sé si me explico. Entonces, los secretos familiares son pesos, por ejemplo, energéticos, que a la familia le va a estancar el crecimiento. Ok. ¿No? Más o menos va por ahí el objetivo principal del por qué estudiar a nuestro árbol genealógico. Bien. ¿Vale? Ok, y bueno, hay una herramienta que se ocupa en esto de la psicogenealogía que en algunas corrientes se conoce como genograma y en otras corrientes se conoce como familiograma, ¿sí? Esto, en teoría, todos los psicólogos necesitamos usarlo porque es como un mapeo del paciente y de los antecedentes que tiene, inclusive de la descendencia que ya tiene el paciente, ¿sale? Esta es una herramienta que se ocupa para que visualmente podamos hacer estas observaciones y justo el genograma es el que nos va a ayudar a obtener mucha información sobre el árbol, porque hay muchas cosas que son bien importantes en cada familia, ¿no? Incluso cuando das terapia, bueno, en mi caso, yo casi siempre hago el familiograma. Papá, familia nuclear, con quién vives, quién vive en casa, porque eso es bien importante. Si vive únicamente la familia o vive también la familia nuclear, de dónde vienes, cuántos hermanos, etcétera, etcétera. Exactamente. Y bueno, el genograma te va a ayudar a que visualmente también encuentres ciertos patrones, encuentres, como te decía, estos secretos familiares, encuentres. Inclusive dice Alejandro Jodorowsky que cada familia tiene un tema que trabajar, ¿no? Y que se va dando de generación en generación y cuando alguien de una de las generaciones o descendencia de la primera generación que tuvo esta conducta o este secreto, ¿no? Este tema, lo rompe,
toda la línea de esa generación va a tener cambios energéticos, cambios. ¿Podríamos hablar como de la violencia? Exactamente, sí, que es como uno de los temas mexicanos, ¿no? Bueno, ya ni se sabe, pero aquí en México era como muy común que el esposo llegaba y sácatelas, ¿no? A la esposa, ¿no? Y pues la esposa toda sumisa, toda sometida por el machismo cultural que existe en el país. Y por las creencias también, ¿no? De que le metió la madre, de que te casaste y es tu cruz y hasta exacto. La muerte, hasta que la muerte lo separe, etcétera, etcétera. Exacto, y que es un aprendizaje o una enseñanza que la hija va viendo y así sucesivamente, ¿no? Y entonces llegamos a las frases inclusive de, pues bueno, es lo único malo que tiene, de ahí en fuera es buen hombre, o buena mujer, ¿no? Porque también se ha dado violencia al género masculino. Pues ¿no? Ahorita estamos viendo el caso de Johnny Depp. Exactamente. Amber Heard, estamos hablando de violencia hacia el hombre, ¿no? Sí, que bueno, o sea, hay muchos detalles que hay que prestar atención, como el consumo de sustancias y como las conductas dependiente-codependiente, que todo eso se puede observar en el genograma. Si hiciéramos el mapeo de Johnny Depp, seguramente hay más hombres maltratados en su árbol, seguramente. Claro, pues su papá, él lo dijo, que su papá fue maltratado por su madre. Órale, pues ahí ya vemos un patrón, ¿no? Ajá, cuando él declaró fue lo que dijo, que su madre fue una mujer muy, muy dura con él. Sí. Y su padre aguantó todo lo que él aguantó con Amber Heard. Órale, bien interesante. La verdad yo no me he chutado ese chismito, lo voy a buscar porque ya varias personas me han dicho que sí está bueno. Lo único que he visto obviamente son los memes y no, y ahorita que está declarando Amber Heard y la están interrogando los abogados de Johnny Depp, hoy fue un arrastrón para la mujer. Lo voy a ver. Pero bueno, entonces estos patrones conductuales necesitan ser a veces repetitivos hasta en 3 generaciones o más para que se vuelva, sí, según la psicogenealogía, para que se vuelva un patrón, sí, para decir es algo generacional, porque hay patrones conductuales que se generan solo en 2 generaciones. Ahí hubo una variante y en psicogenealogía tendríamos que observar por qué fue esa variante, por qué si antes no existía en el árbol, hoy está existiendo, ¿no? Que ese es como un campo de investigación más profundo para el paciente, por ejemplo. Pero para decir que es un patrón generacional o transgeneracional, necesita repetirse por lo menos en 3 generaciones. Estamos hablando que al paciente se le va a pedir información de abuelos, padres y su propia generación, o bien bisabuelos, abuelos, padres y su propia generación. ¿Sale? Fíjate que ahorita me vino a la mente también esto del abuso sexual. Sí. Del abuso sexual también yo creo que es generacional. Porque he tenido pacientes que han sido abusadas, que le dicen a la mamá y le dicen, pues ¿de qué te quejas si yo también me pasó eso? Sí. Entonces, pues quién sabe si a la abuela, ¿verdad? Que seguramente es lo más seguro. Dice Alejandro Jodorowsky que cuando una mujer es violentada sexualmente y no lo dice, lo vuelve un secreto familiar, y que este secreto, como les decía hace rato, empieza a cobrar fuerza por no decirse. Y entonces si solo le había pasado a una mujer del árbol familiar, le va a pasar después en la siguiente generación a 2 y en la siguiente generación a 3. ¿Para qué? Para que se haga evidente, el árbol empieza a gritar, algo está pasando, ¿no? Y según en la teoría de Alejandro Jodorowsky, una violación, una agresión sexual necesita ser hablada con el árbol para que se pueda sanar. Claro. Y sobre todo cuando la violación es dicen por ahí intrafamiliar, es dentro de la familia. Casi siempre es así, ¿no? El abusador está dentro de tu familia, ya sea tu padre, tu hermano, tu primo, tu abuelo. Sí.
O a veces también se da que son amigos de la familia. O sea, también ahí es interesante la teoría del árbol genealógico, porque es preguntarse por qué la familia deja entrar extraños como parte de la familia. Es ahí un rollo interesante. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, aparte también el genograma es una forma más fácil de interpretar la información tanto horizontalmente como verticalmente, ¿no? Es decir, que el árbol genealógico, no solamente va a ser la vista hacia arriba, sino también empezar a ver la lateralidad. Exactamente. Porque a lo mejor tú como paciente, como persona, no estás siguiendo el patrón, pero todos tus primos, primas sí. Entonces hay que ver qué onda, ¿no? Ok, y bueno, como les decía, para Alejandro Jodorowsky, la psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico como vía de conocimiento con un fin sanador. Eso es lo que se quiere al investigar, ¿no? Porque sí hay personas, no sé si tú te has topado con pacientes que te dicen, pero ¿por qué me preguntas de mi papá si yo vengo a hablarte de que me pega mi marido? ¿No? Y tú, bueno, es que tiene que ver, ¿no? ¿Cómo tiene que ver si el que me pega es mi marido, no mi papá? ¿No? Claro. Y ya indagando, cuando el paciente se da la oportunidad de indagar más en su historia familiar, el paciente puede irse dando cuenta que, como decíamos hace ratito, ¿no? Que desde el bisabuelo golpeaba a la bisabuela y pues se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces, ese es el fin, conocer el árbol genealógico para sanar, para entender qué es lo por qué es lo que decido, por qué me dedico a tal cosa, por qué tengo ciertos hábitos o ciertos rituales, ¿no? Y bueno, la psicogenealogía tiene un origen sistémico, porque hablamos de familia y la familia es un sistema. Así es. ¿No? Y vemos cómo hay conexiones que a veces decimos no tienen nada que ver, pero todo que ver, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pertenezco a ese sistema, ¿no? Porque a lo mejor puedo decir, no, pues es que yo tenía un tío abuelo que fue asesino, digo, pero no tiene nada que ver conmigo, pero cuando estás conectado con eso, ¿no? Entonces, tiene su origen en la teoría sistémica, ¿sí? Y también tiene su origen en el psicoanálisis. Bien. ¿Sí? Hay ahorita mucho revuelo con esto del psicoanálisis. Hay mucha gente que dice que el psicoanálisis ya es obsoleto, que es una teoría no científica. Eso sí. Porque no tiene un fundamento, ¿no? Sin embargo, todos sabemos. Ahí tiene todo. Exactamente, o sea, si tumbamos el psicoanálisis, tumbamos todo. Y es lo que no vemos, ¿no? Estoy de acuerdo que no todo lo que dice Freud es como de su ronco pecho, no sé de dónde lo sacó, pero sí hay cosas como que tienen coherencia, ¿no? Como por ejemplo la estructura mental, ¿no? Donde habla que Dime. No, sí, sigue. Bueno, yo digo, ¿no? A mí me funciona mucho hablar del inconsciente, del preconsciente y del consciente, porque sí tenemos como estas capas de a ver qué tan consciente estoy de lo que hago, ¿no? ¿Qué tanto tengo este juez? A ver, yo te veo con ganas de hablar. Es que yo ahí, fíjate, lo que pasa es que por eso le quitaron la cuestión de que no tiene nada científico, porque al momento de investigar nunca han encontrado el inconsciente, ni el consciente, ni el subconsciente, ni nada. Exacto. Entonces ahí ya cuando empiezan, porque todos los psicólogos salieron del psicoanálisis, y como les faltaba, como que algo no les cuadraba, empezaron a crear su propia teoría. Entonces aquí dentro del cognitivo-conductual, pues si lo vemos de esta forma, el consciente, inconsciente y subconsciente, podríamos decir que es el cognitivo, la emoción y la conducta. Que sí, que al final todo está relacionado, ¿sabes? O sea, todo viene de... Si nos salimos de nuestros cubículos, podríamos ver que, pues al final de cuentas, la base es esa.
La base es que Ok. existen 3 cosas, ¿no? ¿Y por qué inconsciente colectivo? A eso voy. Porque Freud es el creador de todo el psicoanálisis, pero tuvo discípulos, muchos discípulos, y que fue de ahí donde empezó la ramificación de la psicología como tal, ¿no? Ajá, de las corrientes. Exactamente. Y uno de estos discípulos, que es uno de mis favoritos, es Carl Jung. Ok. Jung empieza a hablar sobre un psicoanálisis posmoderno, porque él así lo bautiza, y él empieza a amplificar muchas de las cosas de las que habla, iba a decir Harry Potter, no sé por qué. Ok, ahí hay algo. Sí, Freud, y entonces Carl Jung habla sobre esto que se llama inconsciente colectivo. Ok. Lo que dice Carl Jung es que todos estamos conectados porque todos tenemos el mismo origen, ¿no? Hoy ya se sabe con muchas investigaciones y demás, pues que como éramos un solo continente, que es la Pangea, todos venimos de África, todos tenemos un origen genético, inclusive africano, ¿no? Okay. Y de hecho toda la ciencia médica, cuando quiere ir a investigar alguna vacuna, alguna enfermedad y demás, se traslada a los orígenes, que es todo el pueblo africano, y ahí empiezan a hacer todas las pruebas, porque si en África funciona, va a funcionar en todos lados, por la genética, ¿no? De hecho, hace como 2 años yo estaba leyendo sobre esquizofrenia, y el paidopsiquiatra que estaba investigando sobre esquizofrenia se fue allá a hacer estudios porque estaban viendo si había un cromosoma que determinara la esquizofrenia, ¿no? Entonces estaba interesante ahí el rollo, pero bueno, todo este choro para decirles... Han comprobado que sí, porque es hereditario. Exactamente. Bueno, ahorita ya no seguí leyendo porque era muy actual la investigación, pero bueno, aquí lo que me parece interesante es esto, ¿no? Que Jung de hace mucho tiempo, que no tenían las investigaciones que hoy se tienen, él llega a la conclusión de que todos como seres humanos compartimos un inconsciente, ¿no? Y que por eso de repente cuando hay estos pánicos colectivos, pues se da porque todos vamos compartiendo ciertos miedos, cierta parte de personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablando de familias, en esta teoría de la psicogenealogía se habla de que las familias compartimos inconsciente, ¿sí? Digamos, esto se va a ver bien loco y no te va a gustar, pero lo voy a decir porque así lo entiendo. Digamos que el inconsciente se va heredando, ¿no? Y todos estos miedos, que estamos hablando de cognición al final de cuentas. Pero si estás hablando de miedos, los miedos son aprendidos y lógicamente la familia los va enseñando de generación en generación. Exacto, es a lo que iba, para que no te fueras así de ¡wow, no! Sí. Lo cognitivo nos diría, pues eso es conducta aprendida, ¿no? Así es. Hay algo bien interesante que dice Jung, que inclusive las familias sueñan cosas similares. Es decir, que los sueños que has tenido puede ser que los compartas con tu madre, con tu abuela, con tu bisabuela, sin que tú lo sepas, ¿no? Y se ha dado, bueno, yo sí he tenido pacientes que me dicen, es que tuve un sueño bien raro y cuando se lo conté a mi mamá, ella tenía ese sueño de chiquita y se asustan, ¿no? Según esta teoría que plantea Jung, tiene sentido. ¿Por qué? Por este inconsciente colectivo, ¿sí? Okay. Y esto es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer un mapeo lo más real posible de nuestra familia, ¿sí? Desde la cognición son conductas aprendidas. Ok. ¿No? Desde este mundo fantasioso que me gusta, tiene que ver con este inconsciente. Harry Potter. Me encanta Harry Potter, ¿no? Pero bueno, entonces prestar atención a los sueños, el familiograma o el árbol genealógico nos dice que hay que prestar atención a los sueños, hay que prestar atención a estos miedos reprimidos o estos deseos que también pueden ser compartidos con alguna persona de la familia. Ok. ¿No? Y bueno, al final de cuentas el conocer nuestro árbol genealógico es para entender cómo los relacionamos y por qué nos relacionamos de ciertas formas, descubrir cosas que tiene la familia que también nos puede fortalecer
y que yo por alguna razón he omitido en mi vida, ¿no? Porque también nos habla de que hay cualidades, hay habilidades que se van heredando, ¿no? Y que, bueno, ya viendo como varios árboles genealógicos por ahí, inclusive se van heredando, se va aprendiendo sobre las profesiones, ¿no? Es muy interesante que hay familias que todos médicos, hay familias que todos abogados, hay familias que todos maestros, ¿no? Y a veces ni siquiera se dan cuenta de eso las personas. Ok. Y ya cuando hacen el árbol dicen, pues sí, cómo no, si mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y pues yo. Pero muchas veces también son obligados, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Te voy a contar mi caso específico. Yo siempre dije, jamás quiero dar clases porque mi mamá es maestra. Dije, no, jamás. Y cuando ya fui adulto responsable, mi sueño era dar clases, ¿no? Okay. Pero lo que yo no había captado es que no nada más mi mamá es maestra, mi bisabuela era maestra, mi abuelo era maestro, mi padre biológico era maestro. Pues cómo no se me va a dar esto de dar clases, o sea, ya son como, dirías tú, habilidades aprendidas, observadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero yo no me había dado cuenta de eso porque yo siempre rechacé esto de ser docente por mi mamá, así como de, ay, no, yo no quiero, y después dije, ay, sí quiero, y estuve dando clases 7 años. Wow. Sí, y ya dándome cuenta, pues vengo de un árbol de maestros. Ya. Así es. Pues, ¿cómo ves? Esto es como una embarrada, obviamente, porque este tema se puede profundizar un montón de cosas. Se pueden ir trabajando enfermedades, se pueden ir, como decíamos hace rato, los secretos van a ir saliendo. Los duelos no permitidos, ¿no? Como los duelos por abortos, tanto inducidos como naturales. Se habla, ahorita estoy en un curso de transgeneracional para estar alimentando esta parte del árbol genealógico. Okay. Y hay teorías bien interesantes y bien fantasiosas que dicen que, por ejemplo, si compartes el nombre con otra persona de tu árbol genealógico, se llama doble. Es decir, si yo me llamo María, dobles. Si yo me llamo María y mi mamá se llama María, muy seguramente voy a seguir la vida de mi mamá. Toda, así. Me caso a los 20. ¿Te llamas como tus 2 tías? Ahí, por ejemplo, tendrías que checar el nombre que más ocupas tiene mayor peso energético. Entonces, si por ejemplo yo me llamo María Fernanda y ocupo más el Fernanda y resulta que mi bisabuela se llamaba Fernanda, esa es la vida que necesito observar, porque muy seguramente todas las decisiones que has tomado, la mala fortuna que te ha sucedido, tiene que ver con esta energía que heredaste de la tía, de la abuela, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Inclusive se ha visto en los árboles genealógicos que las enfermedades, o sea, si te llamas como tu tía y a tu tía le dio un paro cardíaco, y tú ya vas por el segundo paro. Wow. Un infarto, ¿no? Entonces es como, wow, hay que ver cuál es la historia de la tía, porque a veces también la tía heredó el nombre, entonces nos vamos más para arriba y más para arriba y más para arriba. Hay ¿cómo decirle? Una psicóloga que le gusta mucho lo del árbol genealógico, es que aquí arriba tengo mis libros y estoy checando. Se llama... la psicóloga se llama Paola del Castillo y ella ha hecho árboles genealógicos hasta del siglo XVIII. Ha llegado con los... Sí, hay algunas herramientas en internet que te ayudan como a checar desde dónde viene tu ascendencia, ¿no? Desde dónde venimos. Y es bien interesante porque hay algunas relaciones que no sabías que tenías, ¿no? Tengo una amiga que también le gusta esto de los árboles y también es psicóloga, y resulta que ella es pariente lejana de Santana. Órale. Ajá. Digo, si todos indagáramos como todo
pues sí tendríamos que ver con ese tipo de personas, Porfirio Díaz y todos esos, ¿no? Pues sí, claro. O bueno, hay muchas familias mexicanas que pues tienen ascendencia española. Española. ¿No? Por toda la conquista Los que hubo y demás. que vinieron. Uh-huh. Y también creo que hubo franceses aquí, ¿no? Españoles, franceses. Uh-huh. Entonces es bien interesante porque ya ahí se va haciendo un rollo multicultural y hay que ir checando porque hay, como te decía, ¿no? Hay hábitos que ni siquiera sabes de dónde salieron. Y entonces de esta forma el paciente va teniendo también más información sobre su historia y empieza a entender muchas cosas. ¿No? Es interesante. Es muy interesante, muy, muy interesante. Te digo, hay conceptos como el doble, como el yacente, como el gemelo. Es cuando yo nazco después de un aborto. Ok. Y cuando mamá no vive el duelo. Ok. Entonces toda la carga de ese duelo se me queda a mí como yacente. Wow. Ya son ahí conceptos más complejos, que sí nos llevaría como 1000 sesiones a hablar de eso. Claro. Pero bueno, esta es una embarrada. Espero que les interese el tema. No sé tú cómo ves, qué opinas. Pues se oye bastante interesante. Nunca había oído hablar de él hasta que me lo platicaste. Pero fíjate, qué curioso. Ayer acabo de ver una miniserie que se llama Padre Nuestro. No sé si ya la viste. No. Es de un ginecólogo. Sí. En una parte de Estados Unidos, en un pueblito, donde él se hace famoso por la infertilidad. Les ayuda a las mujeres a tener hijos. Ajá. Y con estas herramientas que dices de descubrir de dónde vengo, la verdad no sé cómo se llame el programa, te metes y ahí te sale, por medio de tu ADN, empiezas a ver dónde tienes parientes, ¿no? Y resulta que este señor les insertaba su semen. Y resulta ser que tiene más de 90 hijos. Wow. Y muchos se casaron con sus hermanos sin saber. Porque hacía inseminación, tú venías de Coahuila, yo venía de Veracruz, otra de Sinaloa, pero pues todas se llevaban el mismo semen. Pero pensaban que les insertaba el de su marido. Y no. Pero no, era el de él. Wow. Bueno, entonces, ahí también el doctor bien trastornado, ¿no? Ah, claro, se sentía Dios. Órale. La voy a ver. Como que quería hacer una raza aria, porque todos eran de ojos azules, rubios. Ay, fuerte, ¿no? Digo, sí. Ahorita hablando de eso y hablando de los orígenes, hay una teoría religiosa. Bueno, se supone, según dicta la historia católica cristiana, que todos venimos de solo dos seres humanos, ¿no? Que es Adán y Eva, ¿no? Y entonces, si todos venimos de Adán y Eva, pues al final de cuentas todos somos parientes. Pues sí. Todos, absolutamente todos, ¿no? Y bueno, antes, por eso, en los tiempos bíblicos, era muy común que entre parientes se casaban y tenían hijos y demás. Pues todavía en algunos pueblitos de la República Mexicana siguen haciendo eso, incluso en esta de los güeros que venden los quesos, ¿cómo se llaman? Los chipileños. Menonitas. Bueno, aquí en Puebla hay un pueblito que se llama Chipilo, que es un pueblo francés, me parece, y si es cierto, tienes razón, solo se permite los menonitas, entre ellos. Nada más se permite casarse entre ellos para que la raza no cambie. Sí. O sea, no puede haber un moreno. Qué racistas, ¿no? O sea, ves que los menonitos son blancos y con ojos claros, o sea, no puede haber un moreno. Yo soy menonita, mira. No, yo no. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, ese es nuestro primer tema, ese fue nuestro primer lanzamiento. ¿Cómo viste, cómo te sentiste? Muy interesante.
me gustó mucho. Ya nada más aquí sería cuestión de que nos escribieran para ver si seguimos hablando de esto, que Yasmín nos siga enseñando cómo se hace, qué podemos sacar, qué necesitamos, y pues ya depende de ustedes si le seguimos con este tema o cambiamos a otros. Claro. Pero yo nunca lo había escuchado y se me hace muy interesante. Y pues no nos quita nada el buscar. Exacto. Y el ponernos a ver, híjoles, si es cierto, yo soy así por mi tía, porque yo tengo el nombre de mis 2 tías, pero soy más como mi tía Silvia, que es como me llamo, pero más uso, incluso Edith no me gusta. Entonces, ahorita que lo mencionabas, soy más como mi tía Silvia en muchos aspectos. Te atrapé. Yo tengo un curso, un grupo donde enseño este tipo de situaciones. Es más profundo, es más personal, pero hay un ejercicio que me gusta hacerles y es como cambiar el nombre. Primero, averiguar, qué significa mi nombre, por qué me lo pusieron, ¿sí? Y de los 2 nombres que tengo, armar un solo concepto de mí, ¿sí? Porque hay una teoría que cuando tú tienes 2 nombres, te puedes, ocupando mal la palabra, pero te puedes disociar. Puedes tener dos personalidades. Sí, soy Silvia y Edith es diferente. Exactamente. Y a veces el nombre que no nos gusta tiene cosas que me funcionan más que el nombre que siempre uso. Ahí va tu tarea. Ya me dejaste pensando. Sí. Y pues bueno, este fue nuestro primer programa. Espero que les guste. Les vamos a dejar abajito todas las redes sociales donde nos pueden encontrar. Okay. Para que nos escriban correos, para que nos escriban preguntas y demás. Vamos a estar al pendiente, ¿sí? Y bueno, es importante que les digamos que también somos psicoterapeutas, tenemos práctica individual. Claro. Y ya sea que se contacten con Silvia, que está en el estado de... En la Ciudad de México. O más bien conmigo, y yo estoy en la ciudad de Puebla. Pero también te atendemos en línea. Exactamente, a toda la República. Y más. Afuera. Y más, ¿no? Sobre todo latinoamericanos, que es como más sencillo el idioma, pero nos chutamos en cualquier idioma. Ponemos subtítulos. Sí, pues sí. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Y también recordarles que ahorita, pues que es nuestro primer video, ahorita al principio van a ser grabados en lo que vamos creciendo. Ya que tengamos una buena comunidad, ya podemos hacer en vivos. Sí. Y eso va a estar más interesante porque vamos a estar respondiendo sus preguntas al momento, etcétera, etcétera. Pero pues ahora sí que depende de ustedes a que crezcamos y ya podemos conectarnos en vivo y poder platicar con todos ustedes. Ese es nuestro sueño. Los estamos esperando entonces en todas nuestras redes sociales. Si les gustó algo de lo que escucharon, denle suscribirse, denle seguir, compartan el link y pues aquí estamos para ustedes. También denle campanita para que les avise cada cuando vamos a subir un video. Exacto. Ahorita vamos a estar subiendo, dime tú, 1 o 2 a la semana. 2 a la semana. Ok, y ahí vamos viendo, ¿no? Dependemos de ustedes, ayúdenos. Ayuden. Fue un placer. Nos vemos. Igualmente, Jazz. Bye.